Desde el principio, antes de que el tiempo tuviera nombre, antes de que la luz se separara de la oscuridad, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todo lo que existe fue hecho por Él. Sin Él, nada fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Me llamo Juan, y este es mi testimonio, mi historia. La brisa de la noche acariciaba mi rostro mientras observaba el horizonte. No era un viento cualquiera. Era el mismo viento que había sentido aquella vez, cuando todo comenzó. Cuando vi por primera vez la luz que cambió mi destino. No soy más que un pescador de Galilea, un hombre simple con manos curtidas por el mar. Pero en aquel tiempo, en aquellos días, fui testigo de algo que la mente humana apenas puede comprender. Vi con mis propios ojos la palabra hecha carne. Caminé con Él, escuché su voz, y ahora, con cada latido de mi corazón, sé que debo contar la verdad. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Puedes imaginarlo? Antes de que el sol brillara en el cielo, antes de que las montañas se alzaran, antes de que el primer susurro de la creación resonara en el vacío, Él ya existía. Todo fue hecho por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Recuerdo la primera vez que lo vi. No era un rey con ropajes de oro, ni un guerrero con espada en mano. No tenía ejército, ni palacios, ni riquezas. Y sin embargo, cuando sus ojos se posaron en los míos, sentí que todo en mí se quebraba y renacía al mismo tiempo. «Sígueme», me dijo. Dos palabras que sacudieron mi mundo y me arrastraron a una historia que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Pero no fue fácil. No todos podían ver la luz. Muchos la rechazaron, la despreciaron, la combatieron con violencia. Y aún así, la luz siguió brillando en las tinieblas, y las tinieblas no pudieron vencerla. En aquel entonces, no entendía todo. Solo sabía que algo ardía en mi interior, algo más fuerte que el miedo, más poderoso que la duda. Era la verdad, y yo debía seguirla. Los días que vinieron fueron prueba y revelación, asombro y persecución. Vi milagros que estremecerían el alma de cualquier hombre. Vi al ciego recuperar la vista, al paralítico levantarse, al agua transformarse en vino. Vi cómo las palabras de mi maestro quebrantaban a los poderosos y restauraban a los humildes. Pero también vi el odio, la traición y la sombra de la cruz que se cernía sobre nosotros. No todo el mundo estaba listo para aceptar la verdad. Aquí comienza mi relato. Recuerdo el día en que lo vi por primera vez con claridad. No solo con mis ojos, sino con mi alma. Era temprano en la mañana. El sol apenas despuntaba sobre el lago de Galilea. Pedro y yo remábamos en la barca, dejando que la corriente nos guiara. La noche había sido infructuosa. Ni un solo pez había caído en nuestras redes. Pero no era la pesca lo que inquietaba mi corazón. Entonces apareció Él. Caminaba por la orilla con una serenidad que parecía dominar al mismo tiempo el viento y las olas. Sus sandalias apenas levantaban polvo en la arena, y su mirada atravesaba cualquier barrera del alma. «Echad la red al otro lado», nos dijo. Pedro rió con incredulidad. Habíamos pasado toda la noche intentándolo. ¿Qué diferencia haría lanzar la red una vez más? Pero había algo en su voz, algo en su presencia, que nos hizo obedecer sin pensarlo dos veces. Y entonces sucedió. La red se tensó de golpe, como si el mar mismo nos entregara su tesoro más preciado. Tantos peces, más de los que jamás habíamos visto en una sola captura. La barca se inclinó bajo el peso de la pesca milagrosa y un escalofrío recorrió mi espalda. No era un hombre común. Pedro cayó de rodillas ante él, temblando. «Apártate de mí, Señor. Soy un hombre pecador». Pero él no apartó su mirada. En lugar de eso, nos sonrió. «Desde ahora seréis pescadores de hombres». En ese instante, supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. Abandonamos la barca, dejamos atrás las redes, las olas, el olor a sal del mar que había sido nuestro hogar. Lo seguimos sin hacer preguntas, sin mirar atrás. No sabíamos lo que nos esperaba.
No comprendíamos aún la magnitud de lo que estaba por venir, pero ya era demasiado tarde para volver atrás. Las tinieblas estaban inquietas. La luz había llegado. Lo seguimos, sin dudar, sin vacilar. Y a medida que avanzábamos, algo dentro de mí despertaba. Jesús no caminaba como un hombre común. No avanzaba con la prisa de los mercaderes ni con la arrogancia de los fariseos. Su paso era firme, pero ligero, como si el mundo entero estuviera bajo su dominio, y sin embargo, no lo poseyera. «Maestro, ¿a dónde vamos?», le pregunté. Él sonrió. «Venid y ved». Sus palabras eran un misterio que yo anhelaba desentrañar. Nos llevó a un lugar donde la multitud se agolpaba, ansiosa, expectante. Hombres y mujeres venían de todas partes para verlo, para escucharlo. Algunos traían enfermos en sus brazos, otros se apoyaban en bastones, con miradas llenas de esperanza y temor. Y entonces, él habló. «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». El viento pareció detenerse. Cada sílaba tenía el peso de la eternidad. «Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados». El silencio en la multitud se hacía más profundo. La gente inclinaba la cabeza y vi lágrimas rodar por los rostros de algunos. «Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra». Algo ardía en mi pecho. Cada palabra era más que un mensaje, más que una enseñanza. Era la verdad misma resonando en el alma de los que tenían oídos para oír. Pero no todos estaban ahí para escuchar. En la multitud vi sombras, rostros fríos, ojos llenos de desconfianza. Fariseos y escribas susurraban entre sí, mirándonos con desprecio. No entendían. No podían aceptar que la luz había llegado y que su poder no residía en la espada ni en la ley escrita en piedra, sino en el amor que fluía de su boca como un río de aguas vivas. Ese día entendí que nuestro camino no sería fácil. Habíamos despertado a un mundo que se resistía a la verdad, y la guerra entre la luz y las tinieblas apenas comenzaba. Desde aquel día, cada amanecer traía consigo nuevas maravillas y nuevos desafíos. Los milagros se multiplicaban ante nuestros ojos. Ciegos veían por primera vez la luz del sol. Paralíticos se levantaban con lágrimas en los ojos y daban sus primeros pasos. Demonios gritaban de terror antes de ser expulsados con una sola palabra de su boca. Pero no todos recibían estos signos con gozo. Los fariseos nos acechaban, escondidos entre la multitud, con corazones endurecidos por el orgullo. Buscaban una oportunidad para acusarle, para atraparlo en sus palabras. No podían comprender cómo un carpintero de Nazaret hablaba con tal autoridad. ¿Quién era este hombre que perdonaba pecados y sanaba en el día de reposo? Una tarde, mientras caminábamos por el templo, uno de ellos se adelantó y le preguntó con tono desafiante: «Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad. Dinos, ¿es lícito pagar tributo al César o no?». Un susurro recorrió a la multitud. Era una trampa. Si respondía que sí, lo llamarían traidor al pueblo judío. Si decía que no, lo acusarían de rebelión contra Roma. Jesús no se inmutó. Extendió la mano. «Mostradme la moneda del tributo». Le entregaron un denario y él lo sostuvo entre sus dedos. «¿De quién es esta imagen y la inscripción?». «Del César», respondieron. Jesús levantó la vista y habló con calma, pero con un poder que nos dejó sin aliento. «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Un silencio absoluto. Los fariseos no supieron qué responder. Se miraron entre sí, confundidos y avergonzados, y se alejaron murmurando. Nosotros nos miramos maravillados. Nunca nadie había hablado así. Nunca nadie había enfrentado la astucia de los sabios con tal simpleza y verdad. Pero en sus ojos, en los ojos de nuestros enemigos, vi algo más que vergüenza. Vi odio, vi resentimiento. Sabía que no descansarían hasta encontrar la manera de destruirlo. El peligro acechaba en las sombras, y nosotros caminábamos directo hacia él. Los días transcurrían como un río que fluye sin retorno. A su lado, cada jornada era una revelación, una confrontación con el alma, un despertar. Pero con cada palabra que pronunciaba, con cada milagro que obraba, las tinieblas se inquietaban más y más. Lo vi con mis propios ojos. Un día, mientras caminábamos por Jerusalén, un hombre ciego de nacimiento se nos acercó.
guiado por la desesperación. Sus manos temblaban. Sus pies tanteaban el suelo como quien busca algo que nunca ha conocido. «Maestro», le preguntaron algunos, «¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?» Jesús fijó la mirada en el hombre, pero su voz no llevaba juicio, sino compasión. «Ni él pecó, ni sus padres», dijo, «sino que esto ha sucedido para que las obras de Dios se manifiesten en él». Entonces, sin vacilar, escupió en la tierra, hizo lodo con su saliva y lo untó en los ojos del ciego. «Ve y lávate en el estanque de Siloé». El hombre obedeció sin dudar. Lo vi alejarse, tropezando con piedras, sintiendo el lodo en su rostro, sin entender del todo lo que estaba sucediendo. La multitud contenía la respiración, y luego un grito que estremeció la ciudad. El hombre regresó corriendo con los ojos abiertos, con una expresión de asombro indescriptible. Caía de rodillas, miraba sus propias manos, el cielo, los rostros de aquellos que hasta entonces solo conocía por sus voces. «¡Veo!», gritaba. «¡Puedo ver!». El milagro era innegable. La multitud murmuraba entre sí, algunos reían de gozo, otros caían de rodillas llorando. Pero los fariseos, ellos no estaban maravillados, estaban furiosos. Se llevaron al hombre, lo interrogaron como si hubiese cometido un crimen. «Ese hombre no viene de Dios», decían, «porque no guarda el sábado». Pero él, con lágrimas aún en los ojos, respondió con valentía: «Si es pecador no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego, y ahora veo». Su testimonio era simple, pero más poderoso que cualquier argumento. Los fariseos lo expulsaron del templo, llenos de rabia, incapaces de aceptar la verdad ante sus propios ojos. Jesús lo encontró después y le habló con ternura. «¿Crees en el Hijo de Dios?». «Señor, ¿quién es para que crea en él?». Jesús sonrió. «Le has visto, y es el que habla contigo». El hombre cayó de rodillas y adoró. Yo observaba todo, sintiendo que una tormenta se acercaba. La luz era demasiado brillante para algunos. Y cuando la luz brilla en las tinieblas no se quedan quietas. Nos estábamos acercando a un punto sin retorno. La tormenta en los corazones de nuestros enemigos crecía con cada milagro, con cada palabra que salía de la boca del Maestro. Los sacerdotes y fariseos se reunían en secreto. Lo sabíamos. Nos observaban, escuchaban cada enseñanza, no para aprender, sino para encontrar una razón para condenarlo. No soportaban que las multitudes lo siguieran, que sus corazones ardieran con esperanza. No podían aceptar que su poder, construido sobre el temor y la ley, se tambaleara ante la gracia y la verdad. Pero mientras la sombra de la conspiración se cernía sobre nosotros, Jesús nos llevaba a un lugar donde la oscuridad no podía alcanzarnos. Una tarde, después de una jornada agotadora, nos llevó a la orilla del lago. La multitud le rodeaba, hambrienta, no solo de pan, sino de sus palabras. Hombres, mujeres, niños, miles. El sol descendía, y los rostros comenzaban a reflejar el peso del cansancio. «Maestro, despídelos para que vayan a las aldeas a comprar algo de comer», dijo Felipe. Jesús lo miró con una sonrisa. «Dadles vosotros de comer». Nos miramos entre nosotros, confundidos. No teníamos nada, solo 5 panes y 2 peces que un muchacho llevaba consigo. ¿Cómo alimentar a 5.000 personas con tan poco? Pero entonces comprendí. Lo miré partir el pan con sus manos, elevar su mirada al cielo y dar gracias. Y sucedió. Los panes no se agotaban, los peces no desaparecían. Cuanto más repartíamos, más había. La gente comía y comía hasta saciarse, hasta que sobró más de lo que habíamos tenido al principio. 5 panes y 2 peces alimentaron a una multitud. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el lago, me aparté un momento y me quedé mirando las aguas en silencio. «¿Quién eres, maestro?», susurré al viento, aunque en mi interior comenzaba a vislumbrar la respuesta. Pero la noche aún no terminaba. Mientras el viento agitaba el agua y la tormenta se levantaba sobre el mar, nuestras vidas iban a cambiar nuevamente, porque lo imposible estaba a punto de suceder. Esa noche, el viento se alzó con furia sobre el lago. Jesús nos había enviado adelante en la barca, mientras él se quedaba en la montaña a solas, orando. Al principio,
Todo parecía normal, pero cuando la oscuridad cubrió el cielo y las olas comenzaron a crecer, el miedo se apoderó de nosotros. La barca era sacudida como una hoja en la tormenta. Los remos apenas servían, y cada ola que golpeaba el casco parecía que nos haría zozobrar. Y entonces lo vimos. Al principio creímos que era un fantasma. Una figura caminaba sobre las aguas, avanzando en medio de la tormenta como si el viento y las olas no tuvieran poder sobre él. El terror se apoderó de nosotros. «¡Es un espíritu!», gritó alguien. Pero entonces su voz se alzó, clara y firme, por encima del rugido del viento. «No temáis, soy yo». Mi corazón dio un vuelco. Era él. No un fantasma, no una visión. Era Jesús, caminando sobre las aguas como si fueran tierra firme. Pedro, temblando, pero con los ojos encendidos de asombro, le gritó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús extendió su mano. «Ven». El mundo pareció detenerse mientras Pedro ponía un pie fuera de la barca. Y entonces caminó. Lo vi con mis propios ojos. Pedro caminó sobre el agua, con la mirada fija en Jesús. La tormenta rugía a su alrededor, pero mientras sus ojos estaban en el Maestro, el mar no tenía poder sobre él. Pero en cuanto miró las olas, en cuanto sintió la fuerza del viento, comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó. Jesús extendió su mano y lo sujetó antes de que pudiera hundirse más. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento cesó. El mar, que segundos antes había sido un monstruo desatado, ahora estaba en calma absoluta. Nos quedamos en silencio. Nuestros corazones latían con fuerza, no de miedo, sino de una certeza que nos sobrepasaba. Y entonces, uno a uno, caímos de rodillas. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. No había más dudas, no había más preguntas, solo había la verdad. Y un futuro que aún no comprendíamos por completo, porque la luz brillaba con fuerza, pero la sombra de la cruz se acercaba. Después de aquella noche en el mar, algo dentro de nosotros cambió. Lo habíamos visto alimentar a multitudes con unos pocos panes y peces. Lo habíamos visto caminar sobre las aguas y someter la tormenta con su sola presencia. Sabíamos que no era un simple maestro, ni un profeta más en la larga historia de Israel. Él era el Hijo de Dios. Pero aún no comprendíamos lo que eso significaba realmente. Los días pasaron y las multitudes seguían creciendo. En cada ciudad, en cada aldea, la gente corría a su encuentro. Enfermos eran sanados, pecadores hallaban perdón, corazones rotos eran restaurados. Y entonces llegó un día diferente. Estábamos en Cesarea de Filipo, lejos de las multitudes, cuando Jesús se detuvo y nos miró fijamente. Sus ojos, profundos como el mar, parecían leer nuestros pensamientos. «¿Quién dicen los hombres que soy yo?», preguntó. Nos miramos entre nosotros. Algunos respondieron: «Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o uno de los profetas». Jesús asintió lentamente. Luego su mirada se volvió más intensa, más personal. «¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo?». El silencio se hizo espeso. Sabíamos la respuesta, la sentíamos arder en nuestros corazones, pero decirlo en voz alta era cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás. Y entonces Pedro habló: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». El viento pareció detenerse. Mi pecho se llenó de algo indescriptible, como si por fin se hubieran puesto en palabras los latidos de mi alma. Jesús sonrió, y en su sonrisa había gozo y tristeza. «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás», dijo, «porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Nos miró a todos. Su expresión cambió, se volvió más seria, más pesada. «Ahora escuchadme bien». Nos inclinamos hacia adelante. El Maestro iba a revelarnos algo que cambiaría el rumbo de nuestra historia. «Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, que sea entregado y muerto, y que al tercer día resucite». El mundo pareció tambalearse. No podía ser, no tenía sentido. El Mesías no podía morir. Pedro se adelantó, con el rostro encendido de angustia. «Señor, eso nunca te acontecerá».
Pero Jesús lo miró con dureza, con una severidad que nunca antes había visto en sus ojos. «Apártate de mí, Satanás», le dijo. «Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Pedro se quedó inmóvil. Todos lo hicimos. No entendíamos. No podíamos entender. ¿Por qué hablaba de muerte, de sufrimiento? ¿Por qué un rey debía morir? En ese momento no lo sabíamos. Pero la sombra de la cruz ya se alzaba sobre nosotros. Las palabras de Jesús nos dejaron en silencio. La idea de que Él debía sufrir, ser rechazado y morir, no tenía sentido para nosotros. ¿Acaso no era el Mesías, el ungido de Dios, el Rey prometido? ¿Cómo podía decir que debía morir? Pero aunque nuestros corazones estaban turbados, lo seguimos. Días después, algo sucedió. Algo que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a mí, y nos llevó aparte, a una montaña alta. No sabíamos qué esperar. Solo lo seguimos en silencio, mientras la brisa fresca de la altura soplaba sobre nuestros rostros. Y entonces ocurrió. De repente, su rostro resplandeció como el sol. Sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, más brillantes que cualquier cosa que hubiese visto antes. Era como si el cielo mismo se hubiera rasgado, y su gloria, su verdadera gloria, se desbordara sobre nosotros. Caí de rodillas, cegado por el resplandor. Y cuando logré entrecerrar los ojos, vi algo más. Dos figuras estaban con él, envueltas en la misma luz gloriosa. Sus rostros eran distintos, pero de algún modo los reconocí. Moisés, Elías, los dos más grandes profetas de la historia de Israel estaban allí, hablando con él, como si el tiempo y la muerte no significaran nada. El corazón me latía en el pecho como un tambor. Pedro, con su entusiasmo característico, no pudo contenerse. «Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pero mientras aún hablaba, una nube luminosa nos cubrió, y entonces una voz que no provenía de la tierra, sino del cielo mismo, tronó sobre nosotros. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Caímos sobre nuestros rostros temblando. El peso de la gloria de Dios nos cubrió, y por un momento, todo lo demás dejó de existir. Entonces sentí una mano en mi hombro. La voz de Jesús, ahora suave, nos llamó. «Levantaos, no temáis». Abrí los ojos. Moisés y Elías ya no estaban. La nube había desaparecido. Solo Jesús estaba allí, con su mirada llena de ternura. Mientras descendíamos de la montaña, aún con el alma encendida por lo que habíamos visto, Jesús nos advirtió: «No contéis a nadie esta visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos». Otra vez esa palabra, resurrección. Aún no entendíamos, pero algo en mi interior me decía que lo que habíamos presenciado era solo un destello, un anticipo de la gloria que estaba por venir. La cruz se acercaba, pero la gloria de Dios era mayor que cualquier sombra. Aquel día en la montaña quedó grabado en mi alma como fuego en piedra. Habíamos visto la gloria de Dios con nuestros propios ojos. Habíamos oído su voz retumbar en lo más profundo de nuestro ser, pero aún no entendíamos lo que todo eso significaba. La visión desapareció, y con ella, la euforia del momento. Cuando descendimos de la montaña, el mundo seguía igual. La gente sufría, los enfermos clamaban, los fariseos conspiraban en la oscuridad, y en medio de todo eso, la pregunta seguía rondando nuestras mentes. ¿Por qué debía morir el Mesías? Nosotros queríamos un rey que venciera con poder, que destruyera a los opresores y restaurara el reino de Israel con gloria y justicia. Pero Jesús hablaba de entrega, de sacrificio, de una cruz. No entendíamos, pero el tiempo se agotaba. Días después, mientras caminábamos hacia Jerusalén, Jesús nos reunió una vez más. Su rostro estaba sereno, pero en sus ojos había algo distinto, algo pesado, algo inevitable. «Mirad», nos dijo, «subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles. Le escarnecerán, le azotarán y le crucificarán». Se hizo un silencio mortal. Nadie se atrevía a hablar. Pero entonces su voz se alzó con una fuerza que nos estremeció.
y al tercer día resucitará. Me quedé mirando el suelo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía hablar de su propia muerte con esa certeza, con esa calma? Y más aún, ¿cómo podía decir que resucitaría? No tenía sentido. Pedro, Jacobo y yo nos miramos sin saber qué decir. Y mientras nuestras mentes luchaban por comprender, la realidad seguía avanzando como un río que no puede detenerse. El tiempo del Maestro se acortaba. Jerusalén se alzaba en el horizonte. Y el destino estaba a punto de alcanzarnos. El camino hacia Jerusalén estaba ante nosotros. Sabíamos que algo se acercaba. Algo grande. Algo definitivo. La multitud seguía creciendo a nuestro alrededor. Y la tensión en el aire se podía sentir como una tormenta a punto de estallar. Algunos murmuraban que Jesús estaba a punto de reclamar su trono, que el reino de Dios estaba por manifestarse con poder. Pero yo recordaba sus palabras. Habló de ser entregado, de sufrir, de morir. No tenía sentido. Cuando finalmente llegamos a Betania, a las puertas de Jerusalén, una noticia corrió entre nosotros. Lázaro estaba muerto. Marta y María, sus hermanas, estaban desconsoladas. 4 días habían pasado desde que su hermano fue sepultado. 4 días en los que la muerte había impuesto su ley sobre él. Cuando llegamos a la aldea, Marta corrió al encuentro de Jesús. Su rostro estaba marcado por el dolor y la esperanza rota. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús la miró con amor, pero con una firmeza inquebrantable. «Tu hermano resucitará». «Sí, Señor, sé que resucitará en el día postrero», respondió ella, con la voz temblorosa. Entonces, las palabras del Maestro resonaron como un trueno en el aire. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». El mundo pareció detenerse. ¿Podía realmente vencer la muerte? ¿Podía revertir lo irreversible? María llegó también, llorando, y cuando Jesús la vio, algo cambió en su rostro. Jesús lloró. Nunca lo había visto así. No era solo tristeza, era un dolor profundo, una indignación contra la muerte misma. Y entonces habló. «Quitad la piedra». Marta dudó. «Señor, ya huele mal. Han pasado 4 días». Pero Jesús la miró con una calma implacable. «¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?». La piedra fue removida. El hedor de la muerte se filtró en el aire. Jesús elevó la mirada al cielo y dio gracias al Padre. Y entonces, con una voz que resonó con la autoridad de la eternidad misma, gritó: «¡Lázaro, ven fuera!». El silencio fue absoluto. Un instante eterno pasó, y de repente, algo se movió dentro de la tumba. El aire estaba cargado de un silencio irreal. Todo se había detenido. La brisa, las voces, incluso nuestros propios pensamientos parecían haber sido tragados por ese instante. Y entonces se oyó un sonido, un movimiento. Alguien salía de la tumba. Las sombras se apartaron y allí, envuelto en vendas mortuorias, con el rostro cubierto, Lázaro apareció. Un grito ahogado escapó de entre la multitud. Algunos retrocedieron, otros cayeron de rodillas. Yo me quedé sin aliento. Estaba vivo. Después de 4 días, después de que la muerte hubiera reclamado su cuerpo, después de que todo hubiera parecido perdido, Lázaro caminaba fuera de la tumba. Jesús lo miró con su calma sobrenatural y ordenó: «Desatadle y dejadle ir». Era imposible negar lo que acabábamos de presenciar. Dios mismo había hablado a la muerte, y la muerte había retrocedido. El asombro estalló entre la multitud. Algunos cayeron postrados adorando. Otros corrieron a contar lo sucedido a todos los rincones de Judea. Pero no todos estaban maravillados. No todos estaban felices. Porque a pocas calles de allí, en la oscuridad de sus consejos secretos, los sumos sacerdotes y fariseos se reunían con rostros sombríos. «Si le dejamos así, todos creerán en él», murmuró uno. «Es mejor que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca», dijo otro. Las palabras cayeron como un juicio silencioso. Jesús había demostrado su poder sobre la vida y la muerte, y por eso decidieron matarlo. Las calles de Betania vibraban con emoción. Las voces corrían de boca en boca, encendiendo corazones con asombro y fe. «Lázaro está vivo. Jesús lo resucitó». Era imposible detener la noticia.
Desde los más humildes hasta los más influyentes, todos hablaban de aquel milagro que había desafiado la muerte misma. Pero no todos estaban maravillados. En las sombras de Jerusalén, los líderes religiosos se reunían en secreto. En sus rostros había miedo y rabia. «Este hombre hace demasiadas señales», gruñó uno de los fariseos. «Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos», añadió otro, «y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación». El sumo sacerdote, Caifás, se puso en pie. Su mirada era fría, calculadora. «Vosotros no entendéis nada», dijo con voz dura. «Nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». La decisión estaba tomada. Jesús debía morir. La sentencia ya había sido pronunciada, aunque la multitud todavía no lo sabía. Mientras en Jerusalén se urdía la traición, Jesús permanecía en Betania, en casa de sus amigos. Allí, en una cena silenciosa pero cargada de significado, ocurrió algo inesperado. María, la hermana de Lázaro, entró en la habitación con un frasco de alabastro. Lo abrió con delicadeza, y el aroma de un perfume puro y costoso llenó el aire. Sin titubear, se arrodilló ante Jesús y derramó el perfume sobre sus pies. El aceite precioso descendió lentamente, brillando a la luz de las lámparas. Luego, con una humildad que nos dejó sin palabras, María desató su cabello y lo usó para secar los pies del Maestro. Era un acto de amor, de entrega total. Pero no todos lo vieron así. «¿Por qué este desperdicio?», murmuró Judas Iscariote. «Este perfume pudo haberse vendido por mucho dinero y dado a los pobres». Jesús levantó la mirada y habló con calma. «Déjala. Lo ha guardado para el día de mi sepultura». Un escalofrío recorrió mi espalda. Otra vez, aquellas palabras, muerte. Jesús sabía lo que se avecinaba. María también lo sabía, de alguna manera. Y mientras el aroma del perfume aún flotaba en la habitación, lejos de allí, en la oscuridad, Judas se levantó. Salió sin decir palabra. Su corazón ya había tomado una decisión. Judas desapareció en la noche. Nadie lo notó al principio. Pensamos que tal vez había salido a comprar algo, como solía hacer. Pero la verdad era mucho más oscura. Jesús lo sabía, pero no dijo nada. Mientras tanto, la ciudad de Jerusalén bullía con la llegada de peregrinos para la Pascua. Miles de personas llenaban las calles, y la tensión se sentía en el aire como una tormenta a punto de desatarse. Y entonces ocurrió algo inesperado. Jesús decidió entrar en Jerusalén, como un rey, no como los poderosos de Roma, montados en caballos de guerra, no como los reyes de antaño, rodeados de ejércitos. Jesús pidió un humilde asno, y cuando montó sobre él y comenzó a descender por el monte de los olivos, la multitud estalló en júbilo. «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Las voces se alzaban como un rugido. Algunos extendían sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de palma y las agitaban en el aire, creando un mar de esperanza y devoción. Yo miré a mi alrededor y vi los rostros llenos de gozo. Pero cuando miré a Jesús, vi algo más. Sus ojos estaban fijos en la ciudad, y en su rostro había un peso que ninguno de nosotros comprendía. Entonces, su voz quebró el aire. «Oh, Jerusalén, si tan solo supieras en este día lo que puede traerte paz, pero ahora está oculto a tus ojos». Y Jesús lloró. Lloró por la ciudad, por su gente, por lo que estaba a punto de suceder. El júbilo de la multitud no podía borrar la sombra de lo que venía. El rey había entrado en Jerusalén, pero no para ser coronado, sino para ser entregado. El júbilo de la multitud no duró mucho. Aquel mismo día, cuando llegamos al templo, Jesús hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Entró en el atrio y se detuvo. Sus ojos recorrieron el lugar y su expresión cambió. El lugar que debía ser casa de oración estaba lleno de mercaderes. Hombres gritaban ofertas, cambiaban monedas extranjeras, vendían animales para el sacrificio con precios inflados. Los más pobres eran explotados. La casa de Dios, convertida en un mercado. Entonces, la ira del Maestro se encendió. Con una fuerza que jamás habíamos visto, Jesús volcó las mesas de los cambistas. Las monedas rodaron por el suelo. Las jaulas de las palomas cayeron al suelo y se abrieron, liberando a las aves en una ráfaga de alas y plumas.
Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. El estruendo fue ensordecedor. Los mercaderes huyeron. Los sacerdotes observaban con rostros pálidos. La multitud quedó en absoluto silencio. Pero los pobres, los enfermos, ellos vinieron a él, y Jesús los recibió. Sanó a los ciegos, levantó a los cojos, tocó a los olvidados. El templo por un instante fue restaurado a su propósito, un lugar donde Dios habitaba con su pueblo. Pero en la sombra, los enemigos del Maestro apretaban los dientes. No podemos permitir que esto continúe. Los sumos sacerdotes se retiraron a sus cámaras secretas. El plan se ponía en marcha. Jesús debía ser detenido. Jesús debía morir. Y ya tenían a su traidor. La tensión se sentía en el aire. Desde aquel día en el templo, los sumos sacerdotes y los fariseos buscaban la manera de atrapar a Jesús sin provocar un alboroto. La multitud lo amaba. Pero en la sombra, el complot crecía. Y entonces, la oportunidad llegó a ellos por sí sola. Judas Iscariote. No sé qué ocurrió en su corazón. No sé en qué momento la oscuridad lo envolvió por completo. Pero una noche, mientras nosotros estábamos reunidos, él salió en silencio. Y fue directamente a los principales sacerdotes. «¿Cuánto me daréis si os lo entrego?», preguntó. 30 piezas de plata. Ese fue el precio de su traición. Desde aquel momento, Judas buscó la oportunidad perfecta para entregarlo. Pero Jesús ya lo sabía. Esa tarde, el Maestro nos reunió en la sala de una casa en Jerusalén. La Pascua había llegado. Nos sentamos alrededor de la mesa, como habíamos hecho tantas veces antes. Pero algo era diferente. Jesús no hablaba mucho. Su mirada estaba distante. Y entonces, mientras comíamos, se levantó. Tomó un manto, una vasija con agua y una toalla, y se arrodilló ante nosotros. Uno por uno, comenzó a lavar nuestros pies. Nos quedamos sin palabras. Pedro intentó resistirse. «Señor, ¿tú me lavas los pies? Jamás permitiré que hagas esto». Jesús lo miró con ternura. «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Pedro bajó la mirada, abrumado. Entonces, no solo los pies, también las manos y la cabeza. Jesús sonrió, pero cuando llegó a Judas, hubo un instante de silencio. Un instante donde el Maestro y el traidor se miraron a los ojos. Y entonces, con una voz suave, Jesús dijo: «Uno de vosotros me va a entregar». El aire se volvió denso. Nos miramos unos a otros, confundidos, angustiados. «¿Soy yo, Señor?», preguntamos, uno tras otro. Y entonces, Judas habló. «¿Soy yo, Maestro?». Jesús lo miró por un largo momento. «Tú lo has dicho». Judas se quedó inmóvil. La habitación entera pareció contener la respiración. Los ojos del Maestro estaban fijos en él, llenos de algo que no era ira, sino tristeza. «Tú lo has dicho». Fue solo un susurro, pero aquellas palabras pesaban como una sentencia. Judas apartó la mirada, tomó un trozo de pan que Jesús le ofreció y, sin decir nada más, se levantó de la mesa y salió al exterior. La puerta se cerró tras él, y con él, la última luz de aquella noche, porque afuera, la oscuridad lo devoró. Jesús suspiró, miró a cada uno de nosotros, y su voz, aunque serena, tenía un matiz de despedida. «Este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí». Tomó el pan y lo partió. Nos lo pasó de mano en mano. Luego levantó una copa de vino. «Esta es mi sangre, el nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados». Su voz era solemne, llena de significado. Pero nosotros, en nuestra ignorancia, aún no entendíamos el peso de aquellas palabras. La Pascua, la cena, todo estaba adquiriendo un nuevo significado. Pero luego, el Maestro dijo algo que nos heló la sangre. «Todos vosotros me abandonaréis esta noche». Pedro reaccionó de inmediato. «Aunque todos te dejen, yo nunca te abandonaré». Jesús lo miró con tristeza. «Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Pedro negó con la cabeza, con el corazón inflamado de orgullo y lealtad. «Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré». Jesús no respondió, solo nos pidió que lo siguiéramos. Y nos dirigimos al Monte de los Olivos. La noche era fresca. El cielo,
un manto oscuro salpicado de estrellas indiferentes. Cuando llegamos al huerto de Getsemaní, Jesús se detuvo. «Quedaos aquí y velad conmigo», nos pidió. Pero su voz temblaba. Por primera vez, vi miedo en su rostro. Jesús se apartó unos pasos y cayó de rodillas. Y comenzó a orar. Jesús cayó de rodillas en la fría tierra de Getsemaní. Nunca lo había visto así. El Maestro, siempre firme, siempre lleno de paz, ahora respiraba con dificultad. Sus manos se aferraban a la roca, sus hombros temblaban. «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Su voz era apenas un susurro, pero en la quietud de la noche, sus palabras parecían retumbar en el aire. Nos pidió que veláramos con él, que oráramos, pero estábamos cansados. Los párpados pesaban como plomo. No entendíamos la magnitud de lo que estaba ocurriendo, y así, uno a uno, nos quedamos dormidos. Pero Jesús estaba despierto. Él luchaba, no contra hombres, no contra ejércitos, sino contra el peso del pecado del mundo entero. Sus rodillas se hundieron más en la tierra, su aliento se volvió errático, y entonces la angustia alcanzó su punto más alto. Una gota cayó sobre la roca, roja, luego otra, y otra. Sudor mezclado con sangre. Su dolor era indescriptible, una agonía que ningún ser humano podría soportar. El mismo Hijo de Dios estaba al borde de ser quebrantado. Pero en ese momento, cuando el peso parecía insoportable, algo sucedió. Una presencia, una luz, un ángel apareció a su lado, no para quitarle el dolor, no para ofrecerle otra salida, sino para fortalecerlo. Jesús alzó la mirada. Sus manos, que temblaban, se afirmaron. Su respiración, entrecortada, se volvió más estable. Y entonces se puso en pie. Con los ojos llenos de una determinación inquebrantable, volvió hacia nosotros y nos encontró dormidos. «¿Aún dormís y descansáis?». Su voz no tenía reproche, solo tristeza. Ha llegado la hora. Se escucharon pasos entre los árboles, faroles encendidos, espadas, un murmullo de voces. Judas estaba aquí. Luces parpadeaban en la oscuridad. Faroles, sombras de hombres armados se deslizaban entre los olivos. El sonido de pasos apresurados, espadas desenvainadas. La calma de Getsemaní había sido rota. Jesús se adelantó. No huyó, no se escondió, solo se quedó allí, esperando. Y entonces lo vimos. Judas. Él iba al frente del grupo, con el rostro tenso, los ojos esquivando la mirada del Maestro. Mi corazón latía con fuerza. Judas, nuestro hermano, nuestro amigo, traicionándonos, traicionándolo. Él se acercó a Jesús. El silencio era insoportable. Y luego, con la voz ahogada por la culpa, dijo: «Rabí», y lo besó. El beso de la traición. El beso que lo vendió por 30 miserables monedas de plata. Jesús no se movió, solo susurró con infinita tristeza: «Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre». Y entonces todo explotó. Los soldados se abalanzaron sobre Jesús. Pedro reaccionó como un relámpago. Con un grito de furia, desenvainó su espada. Hubo un destello de acero, un grito de dolor. Uno de los siervos del sumo sacerdote cayó al suelo, con la oreja cercenada. El caos estaba a punto de estallar. Pero entonces Jesús levantó la mano. «¡Basta!». Su voz resonó con autoridad. «Guarda tu espada». Pedro se quedó inmóvil, respirando con fuerza. Jesús se agachó, y con una ternura imposible en aquel momento de traición, tocó la oreja del siervo y lo sanó. Los soldados no sabían qué hacer. Por un instante, el mundo entero pareció contener la respiración. Entonces, Jesús miró a la multitud armada. «¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme?». Nadie respondió. La verdad quemaba más que cualquier espada. Jesús nos miró, y en sus ojos había un mensaje silencioso. Era la hora. Entonces, los soldados lo apresaron, y nosotros huimos. Corrimos como cobardes. Nos dispersamos entre los olivos, ocultándonos en la sombra. Solo un par de nosotros se atrevió a seguirlo, de lejos. Los soldados llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, Caifás. La noche avanzaba, pero la ciudad no dormía. Los líderes religiosos ya lo esperaban.
El Sanedrín se había reunido a toda prisa. Fariseos, escribas, ancianos, todos se sentaron en un círculo, con sus rostros llenos de expectativa. Jesús fue colocado en el centro. El aire estaba cargado de odio. El sumo sacerdote se puso de pie. «Traed los testigos». Uno a uno, hombres se adelantaron con acusaciones absurdas. «Lo escuché decir que destruiría el templo y lo levantaría en 3 días. Blasfema contra Dios. Se hace pasar por el Mesías». Mentira tras mentira. Pero Jesús permanecía en silencio. No se defendía. No intentaba escapar. Solo los miraba con calma. La furia de Caifás aumentaba con cada segundo de aquel silencio. «Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Caifás se rasgó las vestiduras. «Ha blasfemado. No necesitamos más testigos». Y el veredicto fue declarado: muerte. Entonces, los sacerdotes se acercaron a él, y uno de ellos le escupió en el rostro, otro lo golpeó, uno más lo abofeteó, riéndose. «Profetiza, Mesías, ¿quién te ha golpeado?». Las burlas continuaban. Los puños llovían sobre él. Jesús, el santo, el justo, soportando en silencio. Mientras tanto, Pedro esperaba afuera. El fuego crepitaba en el patio del sumo sacerdote. Las llamas proyectaban sombras en las paredes de piedra. Pedro estaba allí, oculto entre los sirvientes, con el rostro cubierto por la capucha de su manto. Temblaba, no solo por el frío de la madrugada, sino por el miedo. Dentro de aquella casa, Jesús estaba siendo juzgado, golpeado, humillado, y él lo sabía, pero no podía hacer nada. No se atrevía. Quería estar cerca, pero no demasiado. Quería verlo, pero sin ser visto. Y entonces, una criada lo miró fijamente. Tú estabas con Jesús de Galilea». Pedro sintió que el mundo se detenía. Las miradas de los que estaban junto al fuego se posaron sobre él. Su corazón se aceleró. El miedo fue más fuerte. «No sé de qué hablas», dijo con nerviosismo. Se levantó y se alejó, pero otra persona lo vio. Este también estaba con Jesús de Nazaret. Pedro sintió que la garganta se le cerraba. Los soldados estaban cerca. Si lo descubrían, lo arrestarían también. «No conozco a ese hombre». Su voz sonó más fuerte esta vez. Se apartó aún más. El gallo cantó a lo lejos, pero Pedro no lo notó. Minutos después, alguien más se acercó. Un hombre. «Tú eres Galileo. Se nota en tu forma de hablar». Pedro sintió el pánico apoderarse de su alma. «No conozco a ese hombre», gritó con rabia, con desesperación. Y entonces, el gallo cantó. Por segunda vez, Pedro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Le pareció escuchar un eco en su mente. «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Levantó la mirada, y en ese instante, Jesús salió del juicio y lo miró. Sus ojos no eran de enojo, no eran de reproche, eran de dolor, el dolor de alguien que había sido abandonado. Pedro sintió que el aire le faltaba. Su pecho se oprimió. La culpa cayó sobre él como una ola, y huyó. Corrió en la oscuridad de la madrugada, con el rostro empapado en lágrimas, y lloró. Lloró amargamente. El alba apenas rompía en el horizonte cuando Judas Iscariote caminaba con pasos apresurados por las calles de Jerusalén. Su respiración era errática, su mente, un torbellino. Sus manos aún apretaban las 30 monedas de plata, el precio de su traición. Pero ahora aquellas monedas no le traían satisfacción, le quemaban. El peso del dinero no era nada comparado con el peso en su conciencia. No podía borrar la imagen de los ojos de Jesús al ser arrestado. No podía dejar de oír sus propias palabras al entregarlo. «Rabí». Judas apretó los dientes y se detuvo en seco. No, esto no podía estar pasando. Jesús debía librarse. Él había visto su poder. Había visto cómo escapaba de sus enemigos antes. Pero ahora Jesús no hacía nada. No se defendía. No usaba su poder. Y Judas lo entendió. Jesús iba a morir. Por su culpa. «¡No!», gritó, golpeando la pared de piedra con rabia. Las monedas tintinearon en su bolsa. Un sonido frío, un sonido maldito. Judas giró sobre sus talones y corrió. Sabía a dónde ir. El templo, los sacerdotes,
Ellos debían detener esto. Subió los escalones de piedra a toda prisa y entró al atrio del templo. Los sacerdotes estaban allí, discutiendo. Cuando lo vieron, sus miradas fueron de desprecio. Judas arrojó las 30 monedas frente a ellos. Las piezas de plata rodaron y cayeron en el suelo sagrado. «He pecado», dijo, con el rostro desencajado. «He entregado sangre inocente». Los sacerdotes ni siquiera parpadearon. Uno de ellos encogió los hombros. «¿Y eso qué nos importa? Es cosa tuya». El corazón de Judas se hundió. Nadie lo ayudaría. Nadie. Las monedas de plata brillaban en el suelo. Unas horas antes, eran todo lo que deseaba. Ahora eran su condena. Judas dio un paso atrás. Sus manos temblaban. Y sin decir una palabra más, se marchó. Pero esta vez, no corrió. No había a dónde huir. El amanecer doraba las murallas de Jerusalén cuando Judas Iscariote salió de la ciudad, para no volver jamás. El sol ya se alzaba sobre Jerusalén cuando los líderes religiosos llevaron a Jesús ante Poncio Pilato. El gobernador romano los esperaba en su palacio, con el ceño fruncido. Los miró con fastidio. «¿Qué acusación traéis contra este hombre?» Caifás dio un paso adelante. «Si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado». Pilato suspiró, apoyando el mentón en su mano. Sabía que estos sacerdotes estaban tramando algo. Miró a Jesús. El prisionero permanecía en silencio. Su rostro estaba hinchado por los golpes de la noche anterior. Su túnica tenía rastros de sangre, pero en sus ojos no había miedo, no había desesperación, había paz. Pilato resopló y se cruzó de brazos. «Juzgadlo vosotros según vuestra ley». Caifás estrechó los ojos. «Nosotros no tenemos autoridad para dar muerte a nadie». Pilato sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Querían su muerte. Lo estudió con más atención. Jesús no parecía un criminal. No tenía el aspecto de un rebelde ni de un fanático. Y sin embargo, lo odiaban. Pilato se levantó y señaló a Jesús. «¿Eres tú el rey de los judíos?» Jesús lo miró. Su voz fue tranquila pero firme. «¿Dices esto por ti mismo o porque otros te lo han dicho de mí?» Pilato parpadeó. No esperaba esa respuesta. «¿Acaso soy yo judío? Tu propia nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?» Jesús inclinó levemente la cabeza. «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado. Pero mi reino no es de aquí». Pilato sintió un escalofrío. «Entonces, ¿eres rey?» Jesús lo miró con intensidad. «Tú dices que soy rey. Para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz». Pilato sintió que algo dentro de él se estremecía. Un silencio tenso cayó sobre la sala. Entonces, casi en un susurro, Pilato murmuró: «¿Qué es la verdad?». El eco de su pregunta se perdió en la gran sala de piedra, pero Jesús no respondió. Y en ese momento, Pilato supo que este juicio era una farsa. Jesús no era culpable. Pero afuera, la multitud rugía. Los gritos de la multitud resonaban en el patio del pretorio. Pilato salió y vio a la gente congregada, fariseos, ancianos, soldados, y un mar de voces exigiendo sangre. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero también sabía que estos líderes religiosos no se detendrían hasta verlo muerto. Y entonces tuvo una idea. Cada año, en la Pascua, los romanos liberaban a un prisionero para el pueblo. Una oportunidad. Pilato mandó traer a Barrabás, un criminal peligroso, un ladrón, un asesino. Su rostro estaba marcado por la violencia, sus muñecas aún atadas con cadenas. La multitud murmuró cuando lo vieron aparecer. Pilato levantó la voz. «Os daré a elegir», señaló a Barrabás. «Este hombre es un criminal, culpable de muerte». Luego, giró hacia Jesús. «Este hombre no ha hecho nada malo». Hizo una pausa y miró a la multitud. «¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo?» Pilato esperaba que la respuesta fuera obvia. Nadie en su sano juicio elegiría a un asesino en lugar de un hombre justo. Pero entonces, los sacerdotes comenzaron a moverse entre la multitud, susurrando, convenciendo, corrompiendo. Y cuando Pilato levantó la mano para escuchar la respuesta, la multitud rugió: «¡A Barrabás!
Pilato frunció el ceño. ¿Y qué haré con Jesús, llamado el Cristo? Los gritos aumentaron. ¡Crucifícale! El gobernador sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. No podía ser. Él miró a Jesús, aún con la sangre seca en el rostro, aún con los ojos llenos de paz. Pilato intentó una última vez. Pero, ¿qué mal ha hecho? Y la respuesta fue aún más feroz. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato cerró los ojos un instante. La multitud era un mar en llamas. No había vuelta atrás. Pidió un cuenco con agua. Se lavó las manos frente a todos y con un suspiro dijo: «Soy inocente de la sangre de este justo». Luego, con un gesto seco, ordenó que soltaran a Barrabás. Los soldados desataron sus cadenas. El asesino sonrió. Y Jesús fue entregado. Las puertas del pretorio se cerraron con un golpe seco. Los soldados arrastraron a Jesús al patio de la fortaleza. El aire estaba impregnado de polvo y sudor. Uno de los guardias sonrió con burla y señaló un poste de madera en el centro del patio. «Atadle». Los legionarios romanos no eran hombres compasivos. Eran verdugos entrenados. Jesús fue despojado de su túnica y atado con fuerza al poste, con los brazos extendidos. Los soldados se miraron entre sí, entretenidos. Uno de ellos trajo el flagelo, un látigo corto, con múltiples correas de cuero, y en las puntas, pequeños ganchos de metal y hueso afilado. El centurión dio la señal, y el primer golpe cayó. El sonido del cuero desgarrando carne resonó en el patio. El cuerpo de Jesús se sacudió, pero no gritó. El soldado sonrió. Otro golpe, y otro. Cada azote arrancaba piel. Cada impacto dejaba surcos rojos en su espalda. Su sangre comenzó a manchar el suelo de piedra. Los legionarios reían. «¿Dónde están tus seguidores ahora, profeta?» El látigo cayó una y otra vez. Jesús se tambaleó. Sus rodillas se dieron, pero las ataduras lo mantenían en pie. El dolor era insoportable, pero él no pronunció una sola palabra. Uno de los soldados finalmente levantó la mano. «Basta». Los golpes cesaron. El aire estaba impregnado del olor metálico de la sangre. Jesús fue desatado y se desplomó sobre el suelo. Los fariseos dieron media vuelta sin decir una palabra. El cielo seguía en sombras. La multitud se dispersó, temblorosa, golpeando su pecho en señal de lamento. Pero a los pies de la cruz, María aún estaba allí. Su llanto era silencioso. Juan la sostuvo con cuidado. Jesús estaba muerto, pero aún quedaba algo por hacer. El Hijo del Hombre no podía quedar colgado en la cruz. Debían enterrarlo. Las sombras aún cubrían la tierra. El viento frío se filtraba entre las calles de Jerusalén. Los discípulos se habían dispersado. Pedro lloraba amargamente en algún rincón de la ciudad. Juan, con el corazón destrozado, cuidaba de María. Todo parecía perdido. Pero no todos los seguidores de Jesús habían huido. Un hombre caminaba hacia el palacio de Poncio Pilato. José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, un hombre rico y respetado, pero, sobre todo, un discípulo secreto de Jesús. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la entrada. Sabía que lo que iba a hacer era peligroso. Sabía que se exponía a ser señalado, perseguido, expulsado del consejo, pero ya no le importaba. Jesús había muerto y merecía un entierro digno. Cuando los guardias lo dejaron entrar, se encontró cara a cara con Pilato. El gobernador lo miró con curiosidad. «¿Qué quieres?», preguntó con voz cansada. José respiró hondo. «Vengo a pedir el cuerpo de Jesús». Pilato entrecerró los ojos. «¿Ya está muerto?». Mandó llamar al centurión. El soldado entró y se cuadró. «¿Está muerto el nazareno?». El centurión asintió. «Sí, gobernador. Lo atravesamos con una lanza. No hay duda». Pilato suspiró. Miró a José con desinterés y luego hizo un gesto con la mano. «Llévatelo». José sintió un nudo en la garganta. Lo había conseguido. Hizo una reverencia y salió apresurado. Pero no estaba solo. Un segundo hombre apareció entre las sombras. Nicodemo, el fariseo que una vez había visitado a Jesús de noche. Ahora ya no se escondía. Traía consigo mirra y áloe, casi 100 libras de perfume, una cantidad digna de un rey. Los dos hombres caminaron juntos hacia el Gólgota. Las mujeres seguían allí, esperando en silencio.
Cuando los soldados bajaron el cuerpo de Jesús, José y Nicodemo lo recibieron con profundo respeto. Lo envolvieron en telas de lino finísimo. Su piel estaba fría, su rostro ensangrentado pero lleno de paz. No dijeron una palabra. Solo lágrimas cayeron sobre la tela blanca. El Rey de Reyes iba a ser sepultado. El cuerpo de Jesús era pesado en sus brazos. José de Arimatea y Nicodemo lo sostenían con cuidado, como quien carga un tesoro. Cada paso que daban parecía sagrado. Las mujeres los seguían en silencio. No había más llanto, solo una profunda reverencia. El sepulcro estaba cerca. Era una tumba nueva, excavada en la roca. Nunca antes había sido usada. José la había mandado construir para sí mismo, pero ahora su propósito cambiaría para siempre. Los hombres entraron primero. La tumba era fría, oscura, un lugar de muerte, pero también un lugar de esperanza. Con extrema delicadeza, colocaron el cuerpo de Jesús sobre la losa de piedra. Nicodemo abrió los frascos de mirra y áloe. El aroma llenó la cueva. José y Nicodemo envolvieron a Jesús con el lino perfumado, cubriendo cada herida. Las mujeres miraban con el corazón oprimido. Cada vendaje era un recordatorio del sufrimiento que él había soportado. Cada pliegue del lino era una despedida silenciosa. Cuando terminaron, se quedaron allí, mirándolo por última vez. María, la madre de Jesús, se acercó. Se arrodilló junto a él. Acarició su rostro con ternura. No dijo nada. Solo cerró los ojos y respiró hondo. Luego lentamente se puso de pie. Era el momento de sellar la tumba. José salió primero. Hizo un gesto a los trabajadores que esperaban afuera. La piedra, una enorme roca redonda, fue empujada lentamente hasta la entrada. Las mujeres vieron cómo la luz se desvanecía en el interior. En cuestión de segundos, todo quedó en completa oscuridad. Jesús estaba sepultado. El Hijo del Hombre había sido enterrado. Las mujeres se abrazaron entre sí. Las sombras de la noche empezaban a caer sobre Jerusalén. El sábado estaba por comenzar. Era la hora de irse. Pero algo en sus corazones les decía que la historia aún no había terminado.